Buenos días, alumnos. Mi nombre es Carlos Thompson, soy docente de la cátedra y hoy yo les voy a hablar de dos tejidos conectivos especiales. Uno es el tejido cartilaginoso, que es el que vamos a utilizar para describir en esta primera parte, y el otro tejido del cual les voy a hablar es el tejido óseo. En cuanto al tejido cartilaginoso, yo me he planteado para esta clase dos objetivos importantes. Uno, que ustedes aprendan a reconocer cuáles son los componentes del tejido cartilaginoso, sus células y su matriz extracelular, cómo está compuesta, y en base a eso sepan clasificarlo. Y el segundo objetivo es que ustedes conozcan cómo se origina, cómo se forma este tejido cartilaginoso y qué tipos de crecimiento presenta. Van a ver que presentan dos tipos de crecimiento. Uno es el aposicional y el otro es el intersticial. Para iniciar, debemos definir al tejido cartilaginoso. Y lo podríamos definir con esto que está escrito aquí, que es como una variedad de tejido conjuntivo especial. Ustedes ya vieron tejido conectivo y vieron que se clasificaba en general y en especial. Y dentro del especial iban a tener al tejido cartilaginoso, al tejido óseo y el hematopoyético. Bien, este es un tejido conjuntivo especial y que va a estar compuesto por células, que son llamadas condrocitos, y una matriz extracelular, como ocurre siempre en el tejido conectivo, la cual es muy especializada y que va a abarcar prácticamente el 95% del volumen del cartílago. O sea que solamente un 5% de este es célula. Y lo podemos ver en esta imagen en la cual vemos que todo lo que está acá intensamente teñido de basófilo corresponde a la matriz extracelular, mientras que estos espacios que están aquí en blanco y en el centro encuentro la célula, corresponden a las células del tejido cartilaginoso, o sea, los condrocitos. Yo les dije a ustedes que estos condrocitos iban a estar en unos espacios blancos. Esos espacios se denominan lagunas o condroplastos, que están rodeadas por matriz extracelular. Esas lagunas, como pueden ver aquí estos espacios blancos o condroplastos, son los lugares donde se van a ubicar esos condrocitos, los cuales con la técnica histológica se retrae la célula y deja ver más esos espacios claros o blancos que rodean a la célula y que son los condroplastos. Podrán observar que en la matriz no se observan vasos sanguíneos, porque justamente otra característica que tiene este tejido cartilaginoso es que es avascular. Por esta razón, los componentes de la matriz extracelular es decisivo para la difusión de las sustancias que van a llegar a los condrocitos desde los vasos sanguíneos que se encuentran en el tejido conectivo que lo rodea. De acuerdo a los componentes de esa matriz extracelular, van a ver que hay tres tipos principales de cartílago. Uno es el cartílago hialino, que ustedes están observando en esta imagen. Otro es el cartílago elástico. Y por último, el cartílago fibroso. De los tres, el más ampliamente difundido en nuestro organismo es el cartílago hialino. Lo que nosotros vamos a hacer es hablar sobre el cartílago hialino, ver bien sus características, sus componentes, y luego lo compararemos con los otros dos. Bien, entonces según la clasificación, según los componentes de la matriz extracelular, les dije que hay tres tipos de cartílago que van a diferir tanto en su aspecto como en las propiedades mecánicas. El más ampliamente difundido, el cartílago hialino, va a tener, aparte de los condrocitos, en la matriz, fibras de colágenas tipo 2 fundamentalmente, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. En el cartílago elástico, lo que va a ocurrir es que, aparte de los componentes que se encuentran en el cartílago hialino, van a presentarse otros componentes que le van a dar las características de elasticidad a este cartílago, que son las fibras elásticas y las laminillas elásticas. A diferencia de lo que ocurre en el cartílago fibroso o fibrocartílago, que aparte de los componentes de la matriz del cartílago hialino, va a tener abundante cantidad de fibras de colágeno de tipo 1. Bien, comencemos por hablar del cartílago hialino y compararemos luego con los otros dos. La matriz del cartílago hialino, en vivo, tiene un aspecto como si fuese un vidrio.
De ahí el nombre de hialino, porque en griego hialos significa vidrio. El cartílago hialino es un tejido que es clave durante el desarrollo del esqueleto fetal, ya que justamente a partir de moldes de cartílago se van a originar los distintos huesos largos que van a formar parte de mi organismo, por un proceso que se denomina osificación endocondral. También lo puedo encontrar en las etapas de la infancia o en la adolescencia, en los huesos en crecimiento, formando parte de la placa epifisaria, que se encuentra justamente a mitad de camino entre la diáfisis del hueso y la epífisis. En el adulto ya lo puedo encontrar formando parte de las articulaciones del cartílago que va a estar recubriendo la superficie articular de los huesos, pero sobre todo de los huesos que tienen articulaciones móviles. O bien lo puedo encontrar formando parte de la caja torácica, uniendo el esternón con las costillas, formando lo que son los cartílagos costales. También lo puedo encontrar formando parte de la estructura de sostén de lo que son las vías respiratorias, la laringe, la tráquea, los bronquios, formando parte de los cartílagos de la nariz. Y este cartílago hialino, como le había dicho, tenía espacios dentro de esa matriz que se denominaban lagunas o condroplastos, dentro de las cuales se van a encontrar los condrocitos, y esos condrocitos pueden encontrarse solos o bien formar acúmulos llamados grupos isógenos, que les voy a mostrar más adelante que existen de dos tipos: grupos isógenos axiles o axiales, que se encuentran en disposición lineal, y grupos isógenos coronarios o coronales, que se encuentran formando estructuras como en forma de roseta. La matriz del cartílago hialino va a ser producida por esos condrocitos y va a tener tres clases principales de moléculas en su composición: moléculas de colágeno, proteoglucanos y glucoproteínas multiadhesivas. En este esquema que ustedes ven aquí, van a observar que, como les decía al comienzo, un 5% aproximadamente del tejido va a estar compuesto por células, por los condrocitos, mientras que el 95% restante va a ser matriz extracelular, de la cual el 60 al 80% es agua intercelular, un 15% corresponde a moléculas de colágeno, de la cual el 80% se lleva la colágena de tipo 2, pero también puedo encontrar otros tipos de colágenas como son la 3, la 6, la 10, la 9, la 11. También voy a encontrar proteoglucanos, donde el principal es el agrecan, sintetizado y segregado por los condrocitos, y glucoproteínas multiadhesivas como la condronectina, fibronectina. Esos componentes de la matriz del cartílago no están distribuidos de manera uniforme en la matriz. Van a ver que, aquí como se observa en la imagen, esto es un condrocito, su núcleo, su retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, lípidos, vesículas de glucógeno, van a estar formando toda la estructura de mi célula, ¿sí?, la cual sintetiza y libera hacia el exterior. En la matriz, lo que está inmediatamente rodeando al condrocito, van a ver con las técnicas histológicas, se tiñen más intensamente. Esa zona se denomina zona pericelular o matriz capsular, que es un anillo teñido con mayor intensidad alrededor del condrocito, debido a que allí se encuentra la concentración más elevada de proteoglucanos sulfatados, hialuronato, bilican, proteínas multiadhesivas, y esa matriz capsular va a tener fundamentalmente colágena de tipo 6 y colágena de tipo 9. Rodeando a la matriz capsular y rodeando a toda esta estructura que está formado por 4 condrocitos, a esto se denomina grupo isógeno, van a ver que hay una zona que se tiñe también con una intensidad eh, más leve que la de la matriz capsular, y que va a recibir el nombre de matriz territorial. Esa matriz territorial, que es la que rodea al grupo isógeno y contiene fundamentalmente colágeno de tipo 2 y colágeno de tipo 9, va a tener menor concentración de proteoglucanos sulfatados, por eso es que se tiñe menos intensamente, y es la que va a rodear entonces al grupo isógeno.
Y por último, voy a tener otra matriz, que es la matriz interterritorial, que se tiñe más pálidamente, y es la que va a quedar entre los grupos isógenos y su matriz territorial. Es una zona donde tengo menor concentración de proteoglucanos sulfatados y donde no voy a encontrar condrocitos. Estos grupos isógenos se van a formar a partir de un condrocito que hace división mitótica, origina un segundo condrocito. Estos dos vuelven a hacer división mitótica y originan otros dos, y quedan agrupados, como tienen un mismo origen y comparten la misma carga genética, se denomina grupo isógeno, porque tienen un mismo origen. Y pueden encontrarse adoptando esta forma, que es la forma de rosetas, ¿sí? O grupo isógeno coronal, o bien pueden encontrarse en una disposición lineal y formar el grupo isógeno axial o axil. Por fuera del cartílago hialino, yo voy a encontrar un tejido conectivo que está adherido con firmeza y que se va a denominar pericondrio. Van a encontrar que es un tejido denso, irregular, y que va a estar compuesto la capa externa por fibroblastos y fibras colágenas, en las cuales voy a encontrar vasos sanguíneos. Es una capa fibrosa que prácticamente no se diferencia del tejido conectivo que lo rodea. Y por dentro voy a encontrar una capa interna que se llama micelular o condrógena, en la cual voy a encontrar estas células que les estoy mostrando, que son los condroblastos. Estos condroblastos van a hacer divisiones mitóticas, van a sintetizar matriz y van a ir quedando incorporados dentro de la matriz del cartílago y se van a transformar en condrocitos. Una característica que hay que resaltar es que este pericondrio lo voy a encontrar siempre rodeando al cartílago hialino, excepto en los lugares donde el cartílago va a formar las superficies articulares de las articulaciones sinoviales. ¿Cómo voy a observar yo con la técnica de hematoxilinadosina? Bueno, aquí están viendo una imagen de cartílago hialino de la tráquea con técnica de hematoxilinadosina en 160 aumentos. Van a ver todo esto que yo les estaba explicando recién, que corresponde al pericondrio, el cual va a tener una capa externa fibrosa, en la cual voy a encontrar fibroblastos, una capa interna o condrógena, en la cual voy a encontrar los condroblastos, y por dentro voy a encontrar el cartílago hialino propiamente dicho, con su matriz y sus células. Células que pueden encontrarse solas, como en el caso de estas, o bien pueden estar formando acúmulos o grupos isógenos. Estas que se encuentran solas son los condrocitos, los cuales se van a encontrar en esos espacios claros, denominados lagunas. Ven que rodeando a ella voy a encontrar una zona más intensamente teñida, que es la matriz capsular. Luego, rodeando a esa matriz capsular, voy a encontrar la matriz territorial. Y entre la matriz territorial de un grupo o de un condrocito voy a encontrar una zona más clara, que es la matriz interterritorial. Yo les decía a ustedes que los condrocitos podían encontrarse solos o bien formando grupos, formando estructuras de rosetas, como esta que les estoy mostrando, que sería un grupo isógeno de tipo coronal o coronario. O bien pueden encontrarse formando estructuras lineales y formar así un grupo isógeno axial. Si observo, este recuadro es el que se encuentra aquí a mayor tamaño, a 850 aumentos. Voy a encontrar de vuelta el pericondrio con la capa externa fibrosa, donde encuentro los fibrocitos, y en la capa interna o condrógena voy a encontrar estas células, que son las células condroprogenitoras, que van a formar los condroblastos, y hacia adentro ya la matriz cartilaginosa con los condrocitos, y aquí se observan bien los condrocitos en esos espacios claros o lagunas que son los condroplastos. Cartílago hialino de tráquea también con un aumento de 450 por. Simplemente para mostrar de vuelta, esto sería el pericondrio, pero la capa condrógena, más que nada. Acá se observa bien
los espacios blancos correspondientes a las lagunas, donde está el condrocito retraído, ¿sí? Acá está el citoplasma con el núcleo ya, no es esto el núcleo, lo que están observando ustedes aquí. Se observa la zona más intensamente teñida que rodea, que sería la matriz capsular, que está señalada aquí, que se tiñe más intensamente por la concentración de los glucosaminoglucanos sulfatados, y las células, los condrocitos en el interior de esas lagunas. Yo le dije a ustedes que el cartílago hialino también lo puedo encontrar recubriendo superficies articulares, de las articulaciones móviles, que se denominan diartrosis, o sin artrosis. Se denomina ese cartílago articular. Tiene la misma estructura del cartílago hialino que veníamos describiendo, la diferencia es que no va a tener pericondrio. Eso mide aproximadamente en los adultos de 2 a 5 milímetros de espesor y va a estar recubriendo la superficie ósea y va a estar dividido en 4 zonas. Una zona es la zona superficial o tangencial, en la cual los condrocitos se distribuyen en forma paralela a la superficie articular. Luego viene una zona intermedia o transicional, para ser continuado luego por la zona profunda o radial, en la cual se distribuyen los condrocitos en una forma perpendicular a lo que es la superficie articular. Por último, viene la zona calcificada, que es la que va a estar en contacto con el tejido óseo. Esto que les explico es para que ustedes tengan en cuenta, porque existen patologías que van a afectar a nuestro cartílago hialino. Fíjense, por ejemplo, en el caso de los cartílagos articulares, van a tener enfermedades que son algunas de ellas inmunológicas, en las cuales se ataca al cartílago articular, producen un proceso inflamatorio que destruye a esa zona articular, y van a tener así las artritis que se denominan artritis reumatoideas. O bien van a tener enfermedades que se producen por degeneración, por desgaste de ese cartílago articular, como es el caso de las artrosis. Esto simplemente para que tengan en cuenta que también pueden sufrir patologías estos tejidos. Bien, ya vimos lo que era el cartílago hialino. Ahora vamos a hablar del cartílago elástico. Vamos a compararlo con respecto a este cartílago hialino. Para empezar, tenemos que tener en cuenta que el cartílago elástico va a tener, aparte de los componentes en la matriz del cartílago hialino, una red densa de fibras y láminas elásticas. Estas fibras y láminas elásticas nosotros no las vamos a ver con la coloración de hematoxilina-osina. Para ellas necesitamos coloraciones especiales, como son la de resorcina-fucsina o la de orceína. Con esta última se observan de color café rojizo a las fibras elásticas, es lo que le voy a mostrar ahora más adelante. Y lo importante es que estas fibras y láminas elásticas le van a inferir al cartílago propiedades justamente de elasticidad, la capacidad de poder deformarse y volver a recuperar su forma habitual. ¿Dónde lo voy a encontrar? Formando parte de lo que es el pabellón de la oreja. Voy a encontrarlo también formando parte de lo que es el conducto aditivo externo. Voy a encontrarlo en la trompa de Eustaquio o en la epiglotis, por ejemplo, de la laringe. Va a tener pericondrio, al igual que el cartílago hialino, pero a diferencia del cartílago hialino, es que este no se va a calcificar, o sea, no sufre un proceso de envejecimiento como sí sufre el cartílago hialino. Esto que ustedes están viendo es cartílago elástico de la epiglotis de un ser humano, teñido con la técnica de hematoxilina, eosina y orceína. La orceína es lo que me va a permitir detectar justamente nuestras fibras elásticas. Entonces ustedes lo que están viendo aquí es un cartílago que forma parte de la laringe y que va a estar revestido por un epitelio a ambos lados, luego va a ser continuado por un tejido conectivo y en el centro voy a encontrar esta estructura que se tiñe más intensamente, que es el cartílago elástico, el cual va a tener pericondrio rodeándolo por fuera, y hacia adentro voy a encontrar la matriz de cartílago elástico, que en este caso en algunos sectores está interrumpido por este tejido, que ustedes ya lo vieron, que es el tejido adiposo. Si observo a mayor detalle, voy a observar que
Adentro de esa matriz voy a encontrar nuevamente las lagunas o condroplastos, en las cuales voy a encontrar las células, que son los condrocitos, y esto que se tiñe más intensamente de un color eh, rojizo y tirando más oscuro, corresponde justamente a las fibras elásticas que van a predominar en la matriz de mi cartílago elástico. Acá puedo ver todavía con más detalle, en el recuadro ya a 400 aumentos, los condrocitos, ¿sí?, con esa matriz que está intensamente teñida por la orceína. Con respecto al cartílago fibroso, tenemos que decir que este cartílago fibroso o fibrocartílago consiste en prácticamente una fusión entre condrocitos con matriz en combinación con tejido conectivo denso. Por lo tanto, dentro de la matriz extracelular, lo que va a caracterizar a este cartílago fibroso es la presencia de colágena de tipo 1 y colágena de tipo 2. Las colágenas de tipo 1 y tipo 2 son las colágenas más resistentes. Estos condrocitos van a estar dispersos entre las fibras de colágeno y pueden encontrarse solos o formando grupos isógenos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos grupos isógenos la mayoría de las veces los van a encontrar todos dispuestos en hileras, ya que las fibras de colágeno los disponen de esa forma, a diferencia de lo que pasaba con el cartílago elástico y con el cartílago hialino. Otra característica muy importante es que este cartílago no va a tener pericondrio. ¿Dónde lo voy a encontrar? Típico de encontrarlo en los discos intervertebrales, en la sínfisis del pubis, en la articulación externo-clavicular, en la temporomandibular, formando parte de los meniscos de la rodilla, y también en ciertos lugares donde los tendones se insertan en los huesos. La presencia de fibrocartílago en estos sitios es indicativo de que el tejido debe soportar fuerzas de compresión y de distensión. Para observarlos mejor, puedo utilizar una técnica que es la tricrómica de Mallory, que lo que hace es teñir las fibras colágenas de color azul. Y fíjense, lo que estamos viendo aquí es un disco intervertebral de ser humano, teñido con la técnica de tricrómica de Mallory, donde voy a observar grupos de condrocitos que se encuentran dispuestos en forma lineal. Ahora vamos a ver a mayor momento este recuadro. O bien puedo encontrar condrocitos sueltos en esta marea de fibras colágenas, que ahora vamos a ver con más detalle, se disponen todas en forma paralela, ordenadas, y entre esos núcleos van a aparecer el de estas células, que son los fibroblastos, más con características de fibrocitos. Fíjense, mayor aumento de ese recuadro que habíamos dicho, cómo están estas fibras de colágenas onduladas, pero dispuestas siempre en un mismo orden, como paralelas, y entre ellas dejan los espacios para que se ubiquen estos condrocitos formando grupos isógenos, los cuales se distribuyen formando hileras, como grupos isógenos axiles o axiales. Y entre ellos pueden aparecer algunos núcleos correspondientes a fibroblastos. Muy bien, con eso hablamos de los tres tipos de cartílagos y las características principales que tienen cada uno de ellos. ¿Cómo se forma el cartílago? Era otro de nuestros objetivos. La condrogénesis comienza primero con nuestras células mesenquimáticas, nuestras células mesenquimatosas, la célula principal del tejido conectivo, la más inmadura de todas. Ellas se van a ir agrupando y van a transformarse en células condroprogenitoras. Cuando se transforman en células condroprogenitoras, van a formar una masa densa que va a recibir el nombre de nódulo condrogénico. Estos condroblastos se van a ir separando entre sí conforme van depositando alrededor de ellos matriz extracelular. Una vez que la matriz los ha rodeado por completo, van a transformarse en condrocitos. Cuando la matriz lo rodea por completo, se transforman en condrocitos. El tejido mesenquimático que queda alrededor del nódulo condrogénico va a dar origen al pericondrio. O sea,
De esa forma se va a originar mi tejido cartilaginoso. Los condroblastos que quedaron atrapados por la matriz en el centro van a formar los condrocitos, mientras que los condroblastos que quedaron por fuera van a formar todo lo que sería la capa condrógena de mi pericondrio y las células mesenquimáticas que están aún más por fuera, la capa fibrosa. ¿Y cómo va a crecer este cartílago? El cartílago es capaz de realizar dos tipos de crecimiento. Uno de ellos se denomina crecimiento por aposición y el otro es el crecimiento intersticial. En este esquema ustedes van a ver los condrocitos formando grupos isógenos algunos, otros solos, por fuera el pericondrio con su capa externa fibrosa, su capa interna celular o condrógena, y van a ver que en el proceso de crecimiento por aposición, el cual va a consistir en que el cartílago nuevo se va a formar sobre la superficie de un cartílago preexistente, o sea, a partir de esta capa interna o condrógena. Voy a ir agregando capas sucesivas de condroblastos que se diferenciaron a condrocitos y empiezan a sintetizar matriz, para transformarse luego ellos en condrocitos. Crece de afuera hacia adentro. Mientras que en el crecimiento intersticial es el proceso de formación de cartílago nuevo desde el interior de un cartílago preexistente. O sea, mis condrocitos comienzan una serie de divisiones y ocurre únicamente durante la formación inicial del cartílago y en las placas epifisarias, este tipo de crecimiento. Y así hace un crecimiento desde adentro hacia afuera. Simplemente una reseña, para ir terminando esta primera parte, de las características del tejido cartilaginoso para que tengan en cuenta. La ubicación, acuérdense que va a formar parte del hialino, de lo que es el esqueleto del feto, de los discos epifisarios, de la superficie articular de la diartrosis, formando parte de los cartílagos costales, de los cartílagos nasales, de los cartílagos de la laringe, de la tráquea y de los bronquios. Mientras que el elástico lo voy a encontrar menos difundido, lo voy a encontrar solamente en el pabellón de la oreja, formando parte del conducto aditivo externo, en la trompa de Eustaquio y en algunos cartílagos laringeos como el de la epiglotis, el cartílago corniculado y el cuneiforme. Mientras que el cartílago fibroso voy a encontrarlo formando parte de los discos intervertebrales en la columna, en la sínfisis del pubis, en discos articulares de la articulación externoclavicular, temporomandibular, en los meniscos de la rodilla, en las inserciones tendinosas. La función de cada uno de ellos, van a ver que el hialino, que es el que más ampliamente está difundido, va a ser resistente a la compresión, va a proveer amortiguación y superficie lisa para las articulaciones, le va a proveer de sostén estructural al sistema respiratorio, laringe, tráquea y bronquios, va a constituir el fundamento para el desarrollo del esqueleto fetal. Acuérdense que en ellos se van a formar los huesos largos a través del proceso de osificación endocondral, y provee sostén flexible para los tejidos blandos. El cartílago elástico, la función es la de proveer sostén flexible para el tejido blando, y en el fibroso es el de resistir las deformaciones por fuerzas extremas. En cuanto a la presencia de pericondrio, acuérdense que en los dos primeros, en el hialino y en el elástico, sí está presente, pero con la característica de que en el hialino no está en las superficies articulares, mientras que en el fibroso no existe pericondrio. Tanto el hialino como el fibroso sufren de un proceso de calcificación durante el envejecimiento, a diferencia del elástico. ¿Cuáles son los tipos celulares que voy a encontrar? Condroblastos y condrocitos en los dos primeros, en el hialino y elástico, mientras que en el fibroso, yo les decía a ustedes, como hay una mezcla de tejido cartilaginoso con tejido conectivo denso, voy a encontrar condrocitos y fibroblastos. En cuanto a los componentes de la matriz extracelular, acuérdense, acá en el hialino voy a encontrar colágena de tipo 2 y el protoglucano más importante, que es el agrecan, mientras que en el elástico voy a encontrar colágeno de tipo 2, pero también voy a encontrar fibras elásticas, laminillas elásticas y monómeros de agrecan, el protoglucano más importante.
A diferencia de lo que ocurre en el fibroso, donde lo que va a predominar son las colágenas de tipo 1 y tipo 2, proteoglucano de agrecan, sintetizado por los condrocitos, y, esto me olvidé de mencionarles, el versican, que es el otro proteoglucano, va a ser liberado por fibroblastos. El tipo de crecimiento que realizan los tres es el mismo, intersticial, y por aposición en el caso de hialino y elástico, pero esto está muy limitado en adultos. Y la reparación, si bien tiene una capacidad muy limitada de reparación, cualquiera de los cartílagos, generalmente lo que hace es formar una cicatriz con generación de fibrocartílago en el caso de que haya un daño. Muy bien, esta es la bibliografía que he utilizado para esta primera parte de la clase, la cual pretende ser una guía para ustedes, para que después cuando vayan a leer los textos puedan ir ampliando los conocimientos de lo que les estoy dando acá. Y eso es todo, chicos.